Bien, vamos hoy a hablar de Frida Kahlo. Saben ustedes que un accidente fatal va a marcar brutalmente su vida. En 1925, teniendo ella 18 años, viajaba en un camión que se usaba como transporte público en aquella época, junto a su amigo Alejandro Gómez Arias, regresando a Coyoacán, después de haber asistido a la celebración de la independencia mexicana. Y allí un tranvía embiste al camión en la mitad, curvándose más, y de alguna manera hace estallar en muchos pedazos mientras el tranvía seguía avanzando. Vamos a hacer una especie de dominó, de una nueva forma de mirar los contenidos de Frida Kahlo. ¿Por qué? Porque de algún modo ahora yo voy a comentar una carta que le escribe Alejandro Gómez Arias, hacía mucho tiempo, para que vayamos nosotros armando un poco la genética, el currículum personal de esta artista tan importante como es Frida Kahlo. Un año después entonces le escribe a Alejandro y le pregunta a Alejandro: ¿por qué estudias tanto? ¿Qué secreto buscas? La vida pronto te lo revelará. Yo ya lo sé todo, sin leer ni escribir. Hace poco, tal vez unos cuantos días, era una niña que andaba en un mundo de colores, de formas precisas y tangibles. Todo era misterioso y algo se ocultaba. La adivinación de la naturaleza constituía un juego para mí. Si supieras lo terrible que es alcanzar el conocimiento de repente, como si un rayo dilucidara la Tierra. Ahora habito un planeta doloroso, transparente como el hielo. Es como si hubiera aprendido todo al mismo tiempo, en cosa de segundos. Mis amigas y mis compañeros se convirtieron lentamente en mujeres. Yo envejecí en algunos instantes y ahora todo es insípido y raso. Sé que no hay nada detrás. Si lo hubiera, lo vería. Ese planeta doloroso, yermo, desolado, fíjense ustedes, va a aparecer en su obra pictórica, pero también la fiereza de una fuerza férrea de presentificarlo y en ese movimiento, vía sublimación, ir más allá de todo eso, de lo que fue su arte y su estética. ¿Cómo fue Frida? Fue transgresora, fue valiente, fue feroz, herida, estaba herida. A la vez esa herida le producía lo desafiante que era como persona, imágenes que se suceden y nos golpean. Cada obra de Frida Kahlo es como si fuera un martillazo al testimonio de su pintura, de su lucha, de su ser, con acento, como escribía el poeta César Vallejo, enclavada en su tierra y en el tiempo que le tocó vivir, sobre todo, ¿no? Nació en el año 1907, pero ella identificaba su nacimiento con el Nuevo México y le gustaba decir que había nacido con la Revolución Mexicana. Su padre, Guillermo Kahlo, descendiente de judíos húngaros, nació en Alemania. A los 19 años viaja y se instala en México, casándose en segundas nupcias con Matilde Calderón. Matilde Calderón entonces es la madre de Frida Kahlo y la tercera de las hijas es Frida, será la preferida de su padre. Guillermo Kahlo aprende el arte de la fotografía de su suegro, se instala como fotógrafo profesional y esta actividad funcionará para Frida como una especie de rasgo que ella extrae y que será eje en toda su pintura, sobre todo en la parte referida a la temática del retrato. La serie justamente de autorretratos que se suceden a lo largo de toda su obra, vamos a ver cómo se emparenta ese tema dentro del conocimiento, dentro de la arqueología y el arte de México, y también en la técnica de la fotografía. Las minúsculas pinceladas en el retocado de fotografías pasó a formar parte de su estilo, y Frida decía que sus cuadros eran como fotografías hechas por su padre para servir
como ilustración de calendarios, porque ella pintaba los calendarios que se encontraban dentro de su cabeza. Un profundo amor y admiración la unía a su progenitor, en cambio a su madre la definía como fría, calculadora y fanáticamente religiosa. Una de sus obras se titula Mi nana y yo, y está representada allí la nana indígena que la amamanta, y Frida está en sus brazos con cuerpo de niña y rostro de mujer grande. No hay contacto a nivel de la mirada, los ojos de Frida miran adultos y profundos hacia adelante. La nana se envuelve la encarnación mítica de las raíces mexicanas, porque la nana esa es grande, es morena, es nutriente, de alguna manera emparentada a la tierra, pero también amenazadora, enigmática, con su rostro como si fuera una máscara de Teotihuacán y los ojos vacíos y fijos. Esta representación de Frida no es para nada arbitraria o meramente biográfica. Yo creo que remarca la manera de presentarse de la pintora. Un cuadro sobre sus orígenes representa los abuelos maternos rodeados de símbolos mexicanos y los paternos en relación al océano, sobre todo por la procedencia de otro continente, ¿no es cierto? La composición del cuadro está jugada a la manera de un árbol genealógico y Frida está representada como una niña de 3 años, de pie en el jardín de la Casa Azul de Coyoacán, sosteniendo la cinta que enlaza a sus progenitores y abuelos. ¿Qué podemos hablar, qué podemos decir a más de 40 años de su muerte? Yo creo que podemos decir que Frida Kahlo está más viva que nunca, ¿no es cierto? Porque emerge desde su persona ricamente ataviada como una urna funeraria prehispánica, con su elaborado tocado, las lujosas telas de sus vestidos, las manos tersas, de uñas duras y pintadas de rojo, y sobre todo enjolladas hasta la exageración. En la decoración de sí mismo ha logrado ser un ícono junto de la mexicanidad inventada por los intelectuales y artistas, y sobre todo en esos años 20 y 30 va a comprender mejor que muchos el sentido aristocrático del arte precolombino y la elegancia del arte popular que con su singular coquetería femenina va a ir adoptando a su cara y a su figura. Creo yo que Frida encarna una época dorada, la época dorada del México de Diego, ¿no es cierto?, de Diego Rivera, en una ciudad donde bulle la creación y la novedad. La lectura de sus obras, vamos a ver cómo podemos complementarla, y a veces se nos va a presentar obstruida por la constante penetración de su vida, marcada sobre todo por ese dolor físico, la mutilación permanente de su cuerpo, su compleja relación con Diego Rivera, que fue su esposo durante 28 años. No conozco textos que escapen a la imposición en su pintura de su vitalidad y belleza. La dificultad tenemos que tener de separar obra y vida es clara. Frida es el personaje fundamental en su obra, como bien ha dicho Rodríguez Prampolini. Dice Prampolini: la pintura de Frida Kahlo es un pretexto en un espejo. Como pintora, en pleno auge del movimiento mural del cual Diego fue protagonista indiscutible, Frida recurrió al caballete y a un formato más bien reducido que le va a permitir expresar un mundo intimista con una fuerza singular. Desde su rostro y sus ojos, repetidos una y otra vez en su pintura, nos atraen, ¿qué nos atraen? La vorágine de una obra que nos seduce por su capacidad de establecer una relación inmediata. ¿Por qué la relación inmediata? Por sus formas y contenidos, sus temáticas, refieren al mundo privado con esa frontalidad, sin por eso dejar de tener una enorme carga simbólica. La pintura de Frida tiene colores fuertes, limpios, revelan de alguna manera afinidades
con el arte popular mexicano, de ahí que su obra es una mezcla muy lograda entre brillo del color aplicado en forma directa y los significados que aluden a las pasiones y a los sentimientos. Se mueve nuestra Frida, se mueve en el campo de la metáfora y estetiza su dolor. Su pintura de alguna manera va conformando una galería de autorretratos con contenidos sorprendentes. Sorprendentes, en ellos de alguna manera nos va dejando claves que nos remiten a ese mundo privado y nos permitirán de alguna manera acercarnos al sentido de su autorrepresentación a través de las plantas exóticas, de las lianas, de las raíces, de las flores y frutos. Son muchas veces el marco de alguna manera en el cual emerge ella, rodeada también de algunos animales como mariposas, pájaros, perros, monos, ocelotes, animales que son, yo creo que son como advocaciones a sus fantasmas y de sus deseos. El plumaje de los pájaros era un poco el antídoto de su postración, metáfora del vuelo, que fue de alguna manera imaginativo, y así lo dice en uno de sus dibujos más conocidos. Dice así: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Después del accidente estuvo en cama durante 3 meses y aparentemente sana, padecía grandes dolores en la columna, el pie derecho y un cansancio constante. Al año es nuevamente internada y recién allí le descubren una fractura en la vértebra lumbar que va a determinar el uso de varios corsés de yeso durante meses, y es allí donde nuestra querida Frida empieza a pintar. A los 6 años de edad, Frida había tenido poliomielitis en la pierna derecha, la misma que años después sería castigada en el accidente. Como ya lo mencioné, la niña alegre, traviesa, se vuelve esta vez introvertida, y en esa época construye la fantasía de una amiga imaginaria de la cual habla en su diario, explicando el origen del autorretrato doble, Las dos Fridas. Dice: con el dedo dibujaba una puerta, por esa puerta salía en la imaginación con alegría y urgencia, atravesaba todo el llano que se miraba hasta llegar a una lechería que se llamaba Pinzón. Por la O de Pinzón entraba y bajaba impetuosamente al interior de la tierra. No recuerdo su imagen ni su color, pero sí sé que era alegre, se reía mucho, sin sonidos, era ágil y bailaba como si no tuviera peso alguno. Yo la seguía en todos sus movimientos y le contaba mientras ella bailaba mis problemas secretos. ¿Cuáles? No recuerdo, decía Frida, de su segunda Frida. Años después, sometida a la inmovilidad para combatir el aburrimiento y olvidar el dolor, seguía pintando. Decía así en su diario: creí tener energía suficiente para hacer cualquier cosa en lugar de estudiar para doctora. Sin prestar mucha atención empecé a pintar. Condenada a un reposo absoluto, realizan sobre mí una operación de sustitución que le va a abrir una puerta al mundo, a los otros. Esa O, que en su infancia era una puerta que accionaba para reunirse con su amiga imaginaria, ese es el marco del cuadro. Pasamos a la infancia. Frida tenía a su padre, que tenía una caja de pinturas al óleo, pinceles y paleta, ya que le gustaba dibujar y pintar paisajes. Desde niña, como se dice comúnmente, decía ella, yo le tenía echado el ojo a la caja de colores. No sabría explicar el por qué. Al estar tanto tiempo en cama enferma, aproveché la ocasión y se la pedí a mi padre. Como un niño a quien se le quita un juguete para dárselo a un hermano enfermo, me la prestó. Mi mamá mandó a hacer con un carpintero un caballete, si así se le puede llamar, a un aparato especial que podía acoplarse a la cama donde yo estaba, porque el corsé de yeso no me dejaba sentar, y así empecé a pintar mi primer cuadro.
Frida dijo que se pintaba a sí misma porque era el motivo que mejor conocía y en principio lo va a decir de esta manera. Había una necesariedad en que su pintura pasase por allí. Esas son sus palabras textuales. Sabemos que toda su obra de arte, en su universalidad, persiste por apresar a una realidad que en la particularidad de sus bordes no cesa de producir goce. ¿Qué son los bordes hoy? Es la marginalidad, lo emergente, ¿no es cierto? Y también podemos hablar que se le atribuye a Diego Rivera haber contado un diálogo con Picasso donde el genial pintor le decía, después de mirar detenidamente una obra de Frida: mira estos ojos, ni tú ni yo somos capaces de hacer nada así. En una oportunidad, Frida, refiriéndose al momento en que empezó a pintar, le dijo al crítico de arte Antonio Rodríguez: desde entonces mi obsesión fue recomenzar de nuevo pintando las cosas tal como yo las veía con mi propio ojo y nada más. Pintando hacia sí misma, pintó sobre la mujer, pintó sobre el dolor, la soledad, sobre el México, su fauna, sus tradiciones, sus habitantes, como alguien dijo, la más mexicana de los mexicanos. La pintura fue parte de su lucha, de su decisión, de dar batalla a la inmovilidad, de su convalecencia mientras era sometida a diversas operaciones y a un dolor en muchos periodos intolerable, no solo por cuestiones físicas, sino también por las penas del amor. La pintura fue una manera de inventarse, profundamente conectada con la vida, con la alegría, con el humor, con las raíces de México, pero también fue un modo de exorcizar el dolor y de hacer tolerable su desesperación. Así como fueron sus inicios, siguió Frida pintando sus autorretratos, mirándose en el espejo, el ángulo en muchos de ellos, incluso el que permite ahorrar movimientos, probablemente, como les dije, por la dificultad y el dolor que le acarreaban. De hecho, llegó a pintar colgada de un aparato para estirar su columna, y la pintura en ese vaivén, ¿no es cierto?, va a permitirle a ella un armado, la extracción de un quantum de dolor y también la recreación del espacio donde las cosas vuelven a tener espesor. La sanción del otro, en este caso, en relación a la obra artística, yo creo que va a sostener ese marco donde Frida de algún día va a llegar a ser realmente una representación del accidente, ya que, según dijo, era demasiado complicado, era importante como para poder reducirlo a una imagen. Es decir, que si bien sintetiza todo su dolor, lo anterior, es como una especie de carga muy severa, muy grandiosa, ¿no es cierto? El dibujo que realiza un año después del accidente se llama justamente El accidente de 1926. Es un dibujo tratado con trazos cortados y desiguales que nos van a mostrar esa angustia, esa utilización del exvoto del arte popular, al cual le hace unos pequeños retoques. Esos retoques aluden a ese mismo exvoto. Los exvotos, saben ustedes, que son cuadros a la manera de ofrendas, donde se relata un suceso, se acompaña de una inscripción y la imagen casi siempre de la Virgen o de un santo al cual se agradece la salvación o da un milagro. Tenemos los exvotos de Luján. Es decir, un dibujo y por otro lado una obra terminada de la cual se apropia, pero no hay producción personal sobre el hecho mismo. Pero en un sentido podemos decir que no ha pintado otra cosa que su cuerpo desnudo y herido. Cuenta su amigo Alejandro Gómez Arias que después del choque, lo primero que hace es buscar a Frida. Continúa, dice así: algo extraño pasó, porque Frida estaba completamente desnuda. El choque desató su ropa. Alguien del camión, probablemente un pintor, llevaba un paquete de oro en polvo que se rompió, cubriendo el cuerpo ensangrentado de Frida, y anunció: la bailarina, la bailarina. Era por el oro sobre su cuerpo rojo y sangriento, pensaba que era una bailarina. Frida dijo haber tenido 2 accidentes graves en su vida. Una fue el choque del tranvía
y el otro el encuentro con Diego Rivera, ese genial muralista mexicano con quien se casó, se divorció y volvió a casar. Ser la mujer de Diego, ustedes sabrán que debe ser algo que le va a implicar a ella ser un motor, como un motor en su vida personal. Diego fue su hombre, su niño, su amante, su amigo, su obsesión, fue un poco todo, y aparte tenía una relación pasional formidable, ¿no es cierto? Era una formación pasional controvertida, porque los dos eran como dos titanes. Va a construir un personaje para Diego y para representar teatralmente en la escena del mundo, por elección y también porque le gustaba a Diego, adoptó el mexicanismo. Frida, que a su vez era valorada entre los intelectuales comprometidos con la revolución. ¿De qué forma va a aparecernos Frida? Y Frida aparece eligiendo cuidadosamente sus vestidos, sus aretes coloniales, sus collares precolombinos de jade, sus collares precolombinos de jade, y esa envoltura de alguna manera también tenía que ver con su trenza, con su trenzado, y el peinado, adornándolo con peinetas, flores, etcétera. Frida lo dijo así: en otra época me vestía de muchacho con el pelo al rapé, pantalones, botas y una chamarra de cuero, pero cuando iba a ver a Diego me ponía mi traje de teguano, o sea, de varón pasaba a disfrazarse de mujer. Saben ustedes que Frida era lesbiana. La ropa para ella fue un lenguaje, parte de la creación de un estilo que se entrelazó a su pintura, y el traje de teguana adquirió una consistencia tal que a veces lo pintó solo, representándola. A medida que su físico se fue deteriorando, más cuidado y esmero ponía en su arreglo personal, y ese arreglo personal, esa envoltura, debía velar porque era un poco la realidad que tenía que aparentar en su México, ¿no es cierto? Su alegría, entonces, su tristeza, su maternidad frustrada, sus celos por las infidelidades constantes de su marido se tradujeron en motivos de sus cuadros, dice Diego Rivera. Por otra parte, es la primera vez en la historia del arte que una mujer ha expresado con franqueza absoluta, descarnada, podríamos decir, tranquilamente feroz, aquellos hechos generales y particulares que conciernen exclusivamente a la mujer. Particularmente sangrientos, chocantes son los cuadros realizados en Detroit después de un aborto. Se rasga el velo y emerge lo siniestro que acecha particularmente en la obra de Frida. Acecha lo sangriento, lo sacrificial, que se hunde, sabemos, en la tradición azteca y aparece en el cuadro, salpicando más de una vez el marco. Frecuentemente se nos ha señalado los lazos entre parir y el acto de la creación estética, inclusive científica. Esta relación es explícitamente comentada por Frida. Dice: mi pintura lleva dentro el mensaje del dolor. La pintura me completó la vida. Perdí 3 hijos. Todo eso lo sustituyó la pintura. Yo creo que el trabajo es lo mejor. Por momentos veamos que Frida amplió su dolor y sufrimiento exponiéndolo cual un ícono cristiano y a la vez ancestral. Su vida se va a inclinar hacia un progresivo deterioro. La pintura le va a permitir crear, trazar un borde que cual filigrana enlazase el adentro y el afuera, una torsión, y en ese recorrido el corte, la obra que ya va de una manera desprendida y va a brillar con su luz propia. Frida en su cama fue un cuadro, pero también un punto luminoso. ¿Por qué un punto luminoso? Porque es un punto luminoso como si fuera un espectáculo colorido, un espectáculo brillante, macabro, como fue su obra. Una de sus obras más representativas en este punto es La columna rota del año 1944, donde hay una columna jónica rota en varios lugares. Sustituye su columna, un corsé la sostiene recortándose sobre la desnudez de sus pechos, el cuerpo herido y la radical soledad
es retomada en el suelo yermo y agrietado, los clavos las lastiman y su cuerpo es un sufrimiento infinito al modo de un mártir cristiano. Ella en su diario escribe lo siguiente: la esperanza conteniendo la angustia, la columna rota y la visión inmensa sin caminar por la extensa senda, moviendo mi vida hecha de acero. En una de sus últimas obras, El marxismo dará salud a los enfermos, las manos de Marx se van a convertir en las protectoras que la sostienen y ella podrá arrojar sus muletas en un mundo que asoma promisorio en el que el imperialismo norteamericano, un tío Sam con cuerpo de pajarraco, será vencido por un nuevo orden mundial, que va a ser el comunismo, sobre el que se asienta y extiende una hermosa paloma también de alas anchas que la protege y le da ánimos para vivir. Ese es uno de los cuadros. El marxismo dará salud a los enfermos. Los elementos dados están vinculados a su deseo de vivir y a su militancia política, mientras que los monos también ligados a sus fantasmas de agonía y erotismos. Van a ver que ellos se posan sobre sus espaldas, a la altura del oído y ayudan a enredarla, la enredan, ¿no es cierto?, la aprisionan con espinas y la ahorcan también con listones que de alguna manera trenzan sus cabellos. Sin duda, saben ustedes que el mono es un elemento simbólico dentro de la pintura ligado íntimamente a la sexualidad, capaz, dicen que capaz en el acto amoroso de asfixiar al otro. En Autorretrato con mono, justamente, ella se regodea pictóricamente en el pelambre del animal que la abraza o toca su cuerpo. Ambos, la pintora, él o los monos, según sea el caso, están como enredados en un abrazo que sugiere ese encadenamiento acentuado por medio de cuerdas o listones. Frida tiene una obsesión por el manejo simbólico del pelo y el vello. Sin duda es uno de sus elementos principales de sus autorretratos, sus peinados. Son, fíjense, verdaderos tocados, entretejidos con telas, colores, flores, listones, mariposas, y el cabello tiene un vital protagonismo en sus famosas cejas y el oscuro y notorio bozo que enmarca sus labios. Sus naturalezas muertas nos muestran también que la fruta tiene vello y que las finas raíces de sus paisajes son delicados tejidos que sugieren el entramado y la consistencia del pelo. Habría que añadir que esta iconografía, por supuesto, tiene orígenes prehispánicos. ¿Por qué? Porque en los códices, como podemos ver en el Códice Badiano, se presentan las plantas, siempre mostrando sus raíces en forma similar al mundo profundamente orgánico que Frida nos presenta en sus pinturas. Hay una famosa pintura, Autorretrato con el pelo cortado, que fue elaborado en el periodo de separación durante su divorcio con Diego Rivera, y vestida está ella con traje de hombre, se ha cortado el pelo y en su destrozada cabellera flota sobre el piso y cuelga de la silla en la que se ha sentado. Frida, igualmente hermosa, luce su cabeza rapada. Los versos que acompañan al cuadro en la parte superior dicen así: mirá que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero. Contrastan de alguna manera con la mirada desafiante de Frida y las tijeras abiertas que guarda en su mano. Es posible también decir entonces que el cabello en su obra opera como definición de lo femenino y lo masculino, porque Frida juega con insinuarlo, acentuarlo, cortarlo para expresar una concepción de los mitos sobre el pelo y lo femenino, pero también para significar su sexualidad. Este es su mundo intenso, su afectividad, su agresividad, su capacidad de exponer su sexualidad está ligado a sus imágenes orgánicas y a la reiterada alusión de su cuerpo. El cuerpo, ese cuerpo que se oculta bajo las largas y anchas faldas de su
impresionante vestuario. Sin embargo, está muy presente en sus brazos bien torneados y en el escote cuadrado de sus prendas de tehuana, en la insolencia del oscuro y notorio vello que corona, como dije anteriormente, su boca, y en la coquetería de su corpiño de yeso que apenas cubre sus senos y que baja hasta su cintura, un molde, ese molde que la aprisiona y al mismo tiempo le da forma y que ella pinta y adorna para aceptar y quizás vencer el castigo que le inflige ese corsé. Entonces el cuerpo se convierte en una de las temáticas fundamentales de su pintura. Frida desnuda, yo creo que es la exaltación de sus dolores físicos y de su martirio. Vamos a ver que más de una treintena de operaciones a causa de su columna vertebral, cada vez más destrozada, van a provocar en la pintora una relación muy estrecha con su anatomía, la que va a dibujar minuciosamente, influida, como dije, por tratados científicos que describen el cuerpo humano. Pero aunque se mira a sí misma desde adentro, establece una distancia al objetivarse en sus componentes anatómicos, porque de pronto esta artista, admirada por su capacidad para desnudarse en el espacio del cuadro y exponer como nadie partes del cuerpo suprimidas de la pintura, matrices, ovarios, abortos, por lo menos hasta los años 50, es capaz de mirarse desde afuera y de describirse en el lenguaje pulcro de un dibujo, yo diría, casi académico. Frida, desnuda, con la columna rota, en la cama de un hospital de Detroit, acuchillada en unos cuantos piquetitos, traspasada por flechas como San Sebastián. Esa es la Frida sufriente, desposeída de su prestancia y su colorido, el otro polo de sus retratos, en los que luce las cejas de golondrina, la complejidad de sus peinados y el ornato de sus vestidos mexicanos. Vestida es más fuerte, claro, pues bajo este atuendo yo creo que expresa su cuidado, el cuidado que ha puesto en la construcción o en la reivindicación de sí misma. Frida yo creo que es muy consciente de esta dialéctica entre lo desnudo y lo vestido, porque con frecuencia nos va a presentar sus trajes de tehuana fuera de su cuerpo, como puede verse por lo menos en tres obras. Una de ellas se llama Lo que el agua me ha dado, otra se llama Recuerdo, de 1937, y la última es Nueva York. Mi vestido cuelga ahí, también creo que es otra de las pinturas de 1933. Y en esta región, estos trajes funcionan, como ya les dije, como una metáfora de identidad en un juego de revelaciones y ocultamientos, pero también es signo de su mexicanidad, que ella eleva como estandarte entre los altos edificios y la abundancia de cemento de Nueva York. Su pintura, poseedora sin duda de una fuerza inusual, es contraria y complementaria en ocasiones a la obra de Rivera. A veces es posible desentrañarla en relación a las obras que ocuparon la energía de Rivera en determinados momentos. Diego pintaba su canto a la máquina, pero también grandes escenas de fertilidad, tanto en Chapingo como en Detroit, mientras que Frida va a responder lo contrario, la fertilidad como un imposible y, por supuesto, como ya mencioné, la reelaboración del cuerpo femenino, extrapolando los órganos reproductivos fuera del cuerpo como si se tratase de un dibujo didáctico o, más trágicamente, de su cuerpo vacío. ¿Qué hay en esta artista que nos despierta más que el interés, un furor? Se ha hablado de fridomanía y de pasión por Frida. Es posible que la biografía de Hayden Herrera, publicada en 1983 y pronto convertida en bestseller, la haya dado a conocer, sin embargo, más allá de su vida, en la cual nos hemos detenido un poco. Habría que pensar que su pintura contiene una sexualidad compleja, una sexualidad conflictiva y a la vez explícita en su ambigüedad, y que la exaltación del dolor y la reiterada inclusión de lo suprimido en pintura
la hace atractiva para nuestro tiempo. ¿Podemos denominarla o podemos decir que Frida es modernista o moderna? Habría que ver cómo definimos el término. Ser intensamente modernos, era una consideración alejada del movimiento mexicanista entre la década de los 20 y los 40, dominado claramente por el movimiento de pintura mural. Lo que sí había era una corriente dentro de este mexicanismo que se interesaba por oponer al gran arte público un sentido de lo íntimo y lo privado, y a ello contribuyeron tanto Frida Kahlo como María Izquierdo. En ese mundo privado reinventaron un estilo de vida que retomaba o recogía lo que podemos llamar los placeres de la mexicanidad, y en el cual los valores de la tradición tenían un papel preponderante, valores que curiosamente serán reconocidos desde el ambiente cultural que surge en la Ciudad de México después de la Revolución de 1910. Sin embargo, a pesar de la exaltación de esta mexicanidad anclada en los esplendores del pasado, puedo decir que la problemática de la modernidad captó su atención. Hay una obra que se llama Lo que el agua me ha dado, en 1938. Hay un escenario fundamental, es una bañera en la que emergen sus pies entre imágenes fragmentadas de sus padres, de sus ropas y de su militancia crudamente antiimperialista. El rascacielos a punto de explotar reitera algunas reflexiones que nos muestra Frida, se hace sobre la modernidad y sobre los Estados Unidos, ya presentes en una obra anterior. Hay otra obra que se llama Autorretrato de pie, en frontera entre México y Estados Unidos, y en el cual ella se coloca entre el mundo precolombino, representado como un paisaje dominado por la luna y el sol, ruta de pirámides, de frutos, de flores, restos arqueológicos y los grandes rascacielos y las máquinas de los Estados Unidos. En ese mundo, en contraste con lo precolombino, no hay duda de que acá no encontramos nada orgánico y su energía no viene de la naturaleza, sino de la era mecánica. Como vemos, la modernidad como símbolo le significa conflicto, le significa un sentimiento de alienación y anemia. Sin embargo, su mexicanismo no sería posible sin la reinvención que la modernidad propicia sobre la propia tradición en la ola de lo nuevo. Yo creo que Frida Kahlo fue una artista desinteresada de la vanguardia. Creó un estilo propio que algunos han vinculado quizás con demasiada precipitación con el surrealismo o como arte fantástico y el surrealismo de México. No olvidemos que era muy bella, o era más que bella, era tremendamente bonita, tenía unos ojos feroces y maravillosos, una boca perfecta, el entrecejo hirsuto y un bigote bastante apreciable. Una vez se lo afeitó y Diego se puso furioso. De algún modo ambos estaban trastocados también en sus atributos sexuales secundarios, porque él tenía unos grandes pechos de mujer que a Frida le encantaban. A su poderoso físico, Frida añadía una increíble puesta en escena. Siempre usaba, como dije, usaba ropas de las Indias tehuanas, bellísimos trajes largos, crujientes de enaguas y puntillas. Trenzaba también, ya lo mencioné, sus cabellos con cintas de raso, con flores, con terciopelos, y adornaba con pesadas joyas precolombinas o coloniales. Vestirse, yo creo que era para ella una expresión de construirse, de una construcción a sí misma, algo que le era absolutamente necesario en su carrera contra la decadencia, porque su cuerpo se le estaba cayendo a pedazos en los terribles años finales. Escribió en su diario: yo soy la desintegración. Fíjense qué fuerte este mensaje, ¿no es cierto? En sus obras más representativas,
muestra una evidente unidad, no obstante la pluralidad de motivos. Hay siempre una idea, un tema central, siempre se trate de ella misma, de la ciudad de Nueva York, de un aparador de Detroit, y no digamos de sus obras de carácter objetivo, sino aún de aquellas que tienen una composición multiobjetiva. Esto es lo que imprime fuerza, carácter y le da la intensidad a cada una de las obras que estamos analizando. La pintura surrealista, en cambio, está estructurada por la conjunción de imágenes y símbolos que producen en el espectador imágenes de una variedad incoherente. Si más bien son efectivas estas imágenes de emociones estéticas, hay una riqueza de imágenes en la que están afincados los valores de las mejores obras de esta escuela. Lo digo porque el arte surrealista sabemos que parte de una abstracción mental y personal de la realidad, y ha sido Frida calificada como artista surreal. En ocasiones también podemos hallar a una abstracción personal. Yo creo que más bien esa abstracción es sentimental, en ocasiones hasta es sensual y de una naturaleza emotiva. Es un arte dirigido a los sentidos y solo a través de ellos, después de ellos, como lo hacen todas las artes plásticas, al espíritu y a la mente. Y considero importante establecer aquí de una vez la diferenciación de Frida Kahlo con respecto al surrealismo, ya que a partir del enunciado de Breton se ha dado en considerar erróneamente a esta pintora como integrante de la escuela surrealista. Como dije, como integrante de la escuela surrealista en sus fases últimas. El cuadro de Frida Kahlo, que ella preferida entre tantos, que pintó ella, era Mi nodriza y yo, como les dije, era como una especie de pietà tradicional, o si no, más bien una pietà o una piedad a la mexicana. La Virgen llorosa conduce a su hijo muerto con el cuerpo lleno de heridas tremendas, pero a pesar de ser el cuerpo de Cristo crucificado, a pesar de tener facciones y barba de 30 años, es un niño. El cuerpo pequeño en los brazos de su madre ha sido el recurso del artista anónimo para representar varios conceptos al mismo tiempo, conceptos que de otra manera no podía representar en su compleja coexistencia, porque el dolor, la crueldad, la ternura, la maternidad, la tristeza, la beatitud, la religiosidad, todo eso era reunido en una emotiva síntesis. Frida no lo conocía y sin embargo ella se pintó en brazos de su nana con sus facciones de mujer y su cuerpo de niña. Pero es suficiente para descubrir en su creación esta relación auténtica, esencial con el espíritu popular. Esta identificación de concepto no es meramente casual, sino que responde a vivencias comunes, vitales, y si Cristo en la pintura popular muere en brazos de su madre, Frida en esa pintura vive en los brazos de su nana, vive gracias a las gotas de leche que florecen en el árbol glandular del pecho de esa nana que es indígena, de piel bronceada y de rostro inmutable, que es como una máscara pétrea, ¿no es cierto?, que es el símbolo genérico del pueblo que alimentó espiritualmente a la pintora. Sabemos que Frida pintó muchos autorretratos excelentes, fiel a la belleza de sus facciones, acentuada también por el tocado de Yalalteca o de Tehuana, con sus ojos expresivos y limpios, que brillaban bajo esas espesas cejas y esos labios carnosos, acaso carnales. En su frente aparecen en ocasiones por una ventana circular sus pensamientos más obsesivos o más obsesionantes. ¿Cuáles eran esos pensamientos? Diego, la vida, una calavera, naturalmente la muerte, esa muerte que tantas veces estuvo cerca de ella, en ocasiones con la gracia de un títere de yeso y alambre, hermana de los grandes Judas de los sábados de gloria y de las figuras de cera prehispánicas,
habitantes de la ciudad, según lo vio en alguno de sus cuadros, y otras veces con el amenazante agobio de una hemorragia en la sala de operaciones, como cuando perdió a sus hijos prematuros. También nos lo dice en su pintura cuando sufrió una de sus 20 y tantas intervenciones quirúrgicas. También autorretratos, pintados con la intención de mirarse a sí misma, desde afuera, desde el alto espejo de su cama, para después ir ahondando con sus pinceles en su mundo interior, y es así que nos conduce por los senderos rojos de sus venas, al ámbito sublime de su angustia, de su dolor. Son estos senderos palpitantes que ligan su corazón con el mundo de las plantas. Su sangre es la savia de la hiedra que nace en los surcos de su pecho, con el telúrico mundo de la tierra. Venas que aparecen y son raíces hurgando en el subsuelo, con el mundo de los hombres, su corazón, que es la paleta en donde mezcló los colores para pintar el retrato del doctor Farril, con el mundo de su otro yo, la otra Frida, que fue la compañera suya en un gran cuadro, la Frida que no viste de tehuana, sino que porta un señoral vestido blanco manchado por la sangre que escurre de sus arterias. Qué bien poder contener, yo creo, con unas pinzas el fluido de la vida que se le escapaba mientras el cielo azul formaba un horizonte. Eso es un pensamiento de su diario personal. Digo más, hay más autorretratos, hay más intensos, aún en su mensaje desgarrado como el venado herido, ágil como una quimera, con cabeza de Frida, el rostro impávido, esboza una sonrisa, no obstante que 10 flechas se clavan en el cuerpo del animal, o también la obra La columna rota, en donde Frida aparece con su cuerpo desnudo, martirizado por alrededor de 1000 clavos, cuerpo apenas sostenido en su belleza herida por tirantes que dejan entrever la columna del alma ya deshecha, o como aquel otro tan pequeño dividido en 2 partes, iluminadas una por el sol y otro por la luna. Y todo eso en el campo del día, el cuerpo de Frida, recostado sobre una blanca mesa, deja ver las heridas de su espalda, mientras ella misma en la noche aparece de frente, vestida como siempre de tehuana, con sus ojos brillantes por las lágrimas y sosteniendo en sus manos los símbolos de su existencia, un cinturón ortopédico que nos va a dar un poco el dramatismo de la obra, una banderita de papel que canta a grandes letras una canción, árbol de la esperanza, mantente firme, dice. Pero tal vez el más vivo retrato o autorretrato sea aquel lleno de muerte, que se llama Lo que el agua me ha dado. Algo en verdad le dio a Frida el agua de la bañera, una multitud de imágenes. Vamos a encontrar imágenes oníricas que hacen de este cuadro el único que pudiera tener alguna coincidencia con el surrealismo, o sea que el surrealismo parece haberse adueñado con su nombre del continente del sueño, sabemos. Lo único real, como les dije, los pies que asoman sus dedos en el filo del agua, uno de ellos perfecto, suave y fino, el otro herido, deforme. Cerca de él hay una arteria sangrante que surge de la parte posterior de la bañera. El árbol de la vida sangra, pone ella, y el cuerpo femenino flota sostenido por cuerdas que tiran de su cuello, y sobre estas circulan algunos insectos equilibristas. Ese cadáver es el suyo sin ninguna duda, pues su vestido rígido aparece allí cerca. Es ella, pues, ella la muerta, está entre las plantas que surgen y está entre todos esos retratos junto a sus padres muertos. En un islote la efigie de la muerte, como dije. Al fondo está un pajarillo muerto. En un volcán arde el Empire State. La arquitectura del capitalismo muere. Solo viven allí sobre la esponja las 2 Fridas, la blanca y la morena. Caricia tierna, cuerpo contra cuerpo. ¿Qué conclusión sacamos? Que Frida Kahlo fue una extraordinaria retratista de ciudades y de hombres, de mujeres,
de niños, el retrato de Nueva York, la ciudad de acero, están de Nueva York no solo por la isla, sino por sus góticas inglesas protestantes, sus partenones de cartón, modernas bolsas de valores, sus torres y sus tanques industriales, sus edificios de 100 pisos que Steinberg caricaturizaría genialmente como un pedazo de papel milimétrico, rodeado por las calles trazadas por su pluma. Steinberg es uno de los grandes dibujantes que tuvo Nueva York, que fue el creador del cómic. Rodeado por las calles trazadas con su pluma, su gas station y sus basureros, el blanco de los WC, del funcionalismo estricto y el trofeo del golf, teniendo como base la cultura helénica y de la cultura hispánica. El blanco de los water closet lo menciona también como un modelo, un objeto modelo, y todo ese mare magnum de la ciudad de acero, como dije, Nueva York de alambre y de muerte. Toma lo que dijo Lorca en su estadía en Nueva York, y Lorca le hace este comentario a Walt Whitman, donde el amigo come tu manzana con un leve sabor de gasolina, le dice Lorca a Whitman, de su experiencia, de su vivencia en Nueva York. Repito, donde el amigo come tu manzana con un leve sabor de gasolina. Las primeras pinturas de Frida fueron retratos, el de Lucía Galán, allá por el año 26, con el estilo de la época, trabajando en predominantes tonos oscuros, los de su hermana Adriana y Cristina, en los cuales va enriqueciendo su paleta con colores más luminosos. Retratos estos hechos durante su estadía en el hospital, después del accidente fatal, hasta llegar al retrato de Miguel Lira, donde muestra ya prácticamente un completo oficio de pintora. Hay un dibujo excelente, hay una equilibrada composición y sobre todo la intensidad expresiva que ella lograba a través de sus retratos, y también como complemento su sabia combinación cromática. En este difícil género, Frida ha dejado pinturas verdaderamente excepcionales, como les dije, como el retrato de su padre, que tiene ese mismo carácter, además de una infinita ternura implícita, o el retrato de Eva Frederick, hermosa negra de Nueva York, que no deja de tener en su tratamiento alguna reminiscencia inconsciente de los retratos mexicanos del siglo XIX, reminiscencia que se nota también en el retrato de esa niña indígena que destaca su figura vestida de verde sobre un fondo mitad violeta, mitad oro, y están combinados con una agresiva armonía. Entre tantos retratos que hizo, resaltan por su perfección el de la madre del ingeniero Morillo Zaffa, uno de los preferidos de Frida, en el cual la pintora muestra su amor por las texturas en el tratamiento de las telas y del precioso y rico fondo vegetal que va a circundar a la dignísima anciana de cabellos blancos. En el retrato maravilloso de una niña mariana, obra maestra de su pincel, van a unirse la ternura de la expresión en los ojos, la finura de la ejecución en el pelo, la pasión por las texturas, como dije, en los accidentes de las telas, el entusiasmo por la naturaleza, en las hojas que van a enmarcar la figura y, como dije también, en la maestría colorística, en la piel del rostro infantil, tan hábilmente destacado entre las suaves tonalidades del cuadro. Y acá habría que recordar que la crítica más seria ha definido como colorista no al pintor que emplea muchos colores o colores brillantes, sino al que sabe la manera de combinarlos armoniosa y finalmente. ¿Y qué decir de ese delicioso retrato de los personajes que viajan en el banco del camión? Miremos ese retrato: la mujer de pelo hirsuto que regresa del mercado, el obrero de rasgos indígenas que se dirige a su trabajo, la madre humilde
que amamanta a uno de sus hijos mientras el otro se asoma por la ventanilla, el gringo que regresa del banco llevando de una mano una talega repleta de dinero, talega es un bolso grande, y la bella señorita que se ha cubierto, púdica y cuidadosa las rodillas. Hay comparsas y un grupo de comparsas, todos ellos en el espectáculo de la vida que se desenvuelve en el grandioso escenario de la ciudad y el campo que puede apreciarse por las ventanas del camión. Una obra maravillosa. En uno de los edificios, al fondo, parece pintado irónicamente el letrero de una miscelánea, La Risa. En la pintura de Frida Kahlo, si seguimos ahondando, es evidente que vamos a encontrar su amor por lo biológico, ya les dije, su apego a la naturaleza, sobre todo en dos de sus aspectos, tanto en el humano como en el vegetal, que es como decir su amor y su apego por lo vital. Es casi una obsesión en sus cuadros la representación del inicio de la vida, la fecundación y la gestación. ¿Cómo piensan ustedes que no iba a entusiasmarse ella que tanto sufrió y lloró por su fracaso maternal? Evidentemente tal vez la síntesis de su exaltación embriológica está de manifiesto como ningún otro cuadro en el Moisés. Van a ver que la composición es muy simple, la simetría con respecto a dos ejes perpendiculares que se encuentran al centro, el sol es un gran óvulo cuyos rayos señalan con mano diminutas hacia dos compactas columnas humanas dispuestas a ambos lados. El núcleo central de estas columnas está constituido por los hombres que han conmovido con su pensamiento la atmósfera histórica de la humanidad, desde Tap-Hotep en Egipto hasta Stalin en el mundo contemporáneo, hombres que han encauzado su genio en un sentido positivo o negativo, pero que en un momento dado fueron los causantes de un giro trascendental en la vida del género humano. Y vamos a nombrarlo: Platón, está Cristo, Confucio, Nefertiti, Napoleón, Julio César, Gandhi, Pasteur, Buda, Marx, Hitler, Mahoma, en una confusión que es parte de su intento de expresar, fíjense, plásticamente una idea. Lo que yo quise expresar, dijo Frida en una charla en la que trató de explicar el sentido de su obra, fue que la razón por la que la gente necesita inventar o imaginarse héroes y dioses es el puro miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo, sí, a la vida que está representada en los ángulos inferiores del cuadro por el hombre y la mujer, que son los pilares de la sociedad, que en masa, todos los pueblos juntos, aparece en el fondo. También hay otros miedos, por supuesto, a la muerte, simbolizada en los ángulos superiores por unos esqueletos que sostienen las nubes metafísicas de las grandes religiones, y todo esto está como iluminado por el óvulo sol central del cual nace una cesta. ¿Y por qué Moisés, aquel que fue sacado de las aguas, en hebreo, como centro de la composición? Paul Westheim ha tratado de aclarárnoslo. Paul Westheim es un crítico mexicano. Dice: quizás le haya emocionado la explicación que Freud da a la palabra cesta. Cesta, explica, es la matriz expuesta. De algún modo, el agua significa la fuente materna al dar a luz una criatura, y por eso creemos que Frida pinta a Moisés, al héroe llamado a dar a la humanidad el concepto de un Dios único, encuadrado, como les dije, dentro de un nimbo, de los grandes héroes del espíritu de todos los tiempos, de todos los pueblos, de todas las ideologías. No pinta, yo creo, una interpretación de Moisés. Lo que pinta es su propia vivencia, es como todo lo que pinta Frida Kahlo. El otro aspecto de la pasión de Frida Kahlo por la naturaleza es su insistencia en lo fitomórfico. Las formas vegetales la entusiasman de tal manera que en ellas puede descubrirse en ocasiones una latencia que palpita
como en una savia identificada con la sangre de sus propias venas. En las hojas envolventes de las grandes plantas percibe placentas maternales y soles y lunas con ojos llorosos en la frente. Los modelos para sus naturalezas muertas los dispone de tal modo que al ser pintados recuerden con fina y sutil sensualidad formal y colorística partes del cuerpo humano, ojos y sexos, cráneos y manos vegetales. Es así, entonces, que en algunos de sus bocetos tuvo que escribir como para convencerse a sí misma: naturaleza bien muerta. Diego Rivera guardaba celosamente, recién editado y con razón, un libro pequeño en el que Frida escribió durante varios años todo aquello que pensaba, sentía o también lo que hería su sensibilidad. Es, por así decirlo, el libro de sus desahogos, libro escrito con la tinta indeleble de su hondo sentimiento, con letra abierta y franca, que en las últimas páginas se transforma en garabatos a causa de su prolongada agonía espiritual y física. Es el libro de su autenticidad, se le llamo, porque en él podemos conocer a la Frida interior, a la Frida íntima, a la Frida eterna enamorada de Rivera, que en un momento dado gritaba en el silencio de esas páginas: Diego, estoy sola, para después tranquila confesarle a las hojas de papel más adelante: Diego, ya no estoy sola. El nombre de Diego aparece allí insistente, apasionadamente unido a los recuerdos personales, a las esperanzas que le ayudaban a vivir. Pero es el libro de una pintora y además de las letras hay infinidad de dibujos con tintas de colores, dibujos caprichosos que nacen a partir del pretexto de una mancha extendida por un brusco cierre de las hojas. ¿Quién diría que las manchas viven y ayudan a vivir?, nos dice. Su pluma y su pincel definían los contornos de estas manchas y después se volcaban en su derredor hasta llenar todos los espacios posibles con figuras absurdas que su imaginación le iba dictando. Mundos entintados, tierra libre y mía, soles lejanos que me llaman porque formo parte de su núcleo, decía ella. Y el resultado son estas preciosas vaciladas polícromas del artista, solo comparables a las que Chagall realizó conscientemente. Nefertiti y Neferúnico, soberanos del país de locura, rostros de colores enmarcados en espirales negras que la conducen a una sola conclusión. Qué fea es la gente, decía. Animales imaginarios, tonterías, ¿qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz? Graciosas bailarinas, autorretratos minúsculos, con una pierna columna y el cuerpo roto en pedazos, todo al revés, sol y luna, pies y Frida. Dicho y hecho todo en el papel. Un rostro llorando, azul, que nos pide no me llores, y enfrente otro más, llorando, que responde sí te lloro. Un pie de mármol que alude a su extremidad amputada y dice: pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Terrible, dramático. Frida hace muchos años que ha muerto, pero para aquellos que conocemos su pintura, amamos su arte, las manchas de sol y de la luna son jirones de su vestido de tehuana desgarrado, la savia de los árboles es sangre salida de sus venas, hay un eco de su voz en cada mujer embarazada, en cada niño que llora en las mesas del hospital, que están solas. Más que modernismo o modernidad, en Frida es justo hablar de un impacto sobre la llamada posmodernidad. La modernidad europea va a aceptar a Frida a través de su supuesto surrealismo. Sin embargo, en los tiempos actuales, esta artista mexicana no necesita acreditar su pertenencia a ningún estilo de vanguardia. Lo que hoy se le reconoce es su capacidad para hacer una pintura independiente que sale de su problemática sexual, política y afectiva, así como su capacidad estética para expresar su subjetividad sin concesiones y transgredir los convencionalismos de la pintura en un medio orientado a apreciar lo público
como valor ético fundamental. La pintura de Frida Kahlo entonces es más allá de sus obsesiones por ella misma, es como un ideario sobre las relaciones entre tradición y modernidad, entre salud y enfermedad, entre sueño y realidad, entre lo masculino y lo femenino, entre lo orgánico y lo mecánico. Su pintura aborda en el filo y en el límite de la vida y la agonía, y lo que nos atrae de ella, como diría Diego Rivera, es su luminosidad, su intensa biofilia más allá de la oscuridad de su cuerpo maltratado. Al final de sus días, la pintura de Frida se va a tornar más compleja, más torturada, y dentro siempre de su sencillez. La enfermedad avanza inexorable y Frida se mueve literalmente entre el suplicio agónico y la necesidad expresiva. Su relación con Diego ha trascendido las querellas de posesividad y a Frida la rodea el amor cuidadoso de un grupo de mujeres. En los años finales, la ansiedad de seguir existiendo libre del dolor conduce a un incesante desafío al azar. La periodista Rosa Castro evoca una escena conmovedora que les voy a leer. Dice: Frida hablaba de sus males como quien se refiere a una torta con un extraño animal adentro que se resiste y resiste al fuego. Aquellos corpiños que llevaba, ay, de metal, de cuero, de yeso, que ella se entretenía en pintar con violenta de genciana, con mercurio cromo, que tachonaba con espejitos de danzantes y pegaba con plumas de colores a la altura del pubis. Aquellos corpiños que tanto la torturaban, cómo los recuerdo, y cómo recuerdo bien la tarde aquella, caía la noche cuando decidió quitárselo. No más, había dicho, y sin el corpiño de su frágil columna, se fue. Se lanzó a la calle a una posada pública. Un griterío en la calle nos llevó a la puerta, al gran portón de entrada. ¿Cómo describir aquello, aquel cuadro que hacía juego con la alucinante habitación? En primer término venía Frida, el cabello suelto, tambaleándose, excitada, los brazos en alto, y siguiéndola una muchedumbre que gritaba, cantaba, reía y chiflaba. Entre la polvareda que levantaban y la oscuridad que por instantes se acentuaba, aquello parecía una loca rebelión funambulesca de seres inventados por la propia Frida. Ella llegó con dificultad hasta el portón gritando: nunca más, pase lo que pase, nunca más. Se exacerba cada vez la aproximación estricta entre la vida y la estética, entre la fantasmagoría plástica y el padecimiento de Frida. Los últimos meses de Frida son dolorosísimos. Las frases finales de su diario son una confesión y una proclama. Espero que la salida sea gozosa y espero nunca volver. Frida. Buenas noches.